propósito con esta conferencia es que ustedes puedan entender o asimilar qué peso específico tienen las redes sociales en torno a la construcción o a la evolución de una persona y qué tan peligroso es su uso o qué tan beneficioso es. Por hoy, pues ya vemos, no importando el estrato social, a todos pegados en el teléfono, mandándose mensajes. Empezamos por los SMS, después nos pasamos a todas las plataformas donde nos podemos comunicar. Y esto ha tenido, pues, la verdad, una velocidad de crecimiento bastante acelerada a comparación de los otros dispositivos de comunicación, como son empezando por los periódicos, las revistas, etcétera. Tiene sus pros y sus contras el que esté este mecanismo de comunicación pues bastante acelerado y bastante complejo, porque de alguna u otra forma no entendemos el propósito exacto. Y unos lo aplican de una forma, otros lo aplican de otra, y empiezan a surgir ideas, pensamientos, movimientos y actitudes de la gente en pro y contra de un propósito o una persona. Entonces, en este sentido, pues los políticos usan estas plataformas tanto para beneficiarse como para perjudicar a otras personas, ¿no? Todavía no hay la asimilación de la población o de la gente, o de poder entender esta situación, pero cada vez que vemos un mensaje en Facebook, un mensaje en Twitter y en todas y cada una de las plataformas sobre un hecho que a lo mejor no es tan tangible, nosotros le damos cierta capacidad de credibilidad cuando no sea cierto, ¿no? Creo y estoy seguro que va a tener una evolución mayor, va a haber un acercamiento mayor a la gente con estas plataformas y vamos a lograr de alguna u otra forma que la percepción que nosotros tenemos de las cosas sobre una persona, una situación, un producto, no lo sé, sea más directa, más en contacto con la gente, a pesar de ser tan impersonales estos medios o estas plataformas de comunicación, y vamos a poder tener pues mayor encuentro. Tomando en cuenta una definición de un teórico que se llama Jesús María Cortina, se habla de que la imagen es un conjunto de opiniones, de juicios, de percepciones, ¿no?, tenidos personalmente, es decir, nosotros lo podemos adquirir o alguien nos los está contando, ¿sí?, sean falsos o verdaderos objetivamente. Esa es la imagen al fin y al cabo. Cuando nosotros hablamos de este concepto, ¿no?, de imagen como tal, estamos hablando que para que nosotros podamos formarnos en la cabeza una imagen, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, en principio, observar algunos elementos, que son elementos externos que se encuentran en las personas, en las instituciones, son elementos que se encuentran elementos externos que se encuentran en todos lados. Es decir, en una persona estos elementos externos son tanto la ropa, los accesorios, la forma en que nos comunicamos, comunicación verbal, comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Y a través de esos se llaman identificadores o estímulos, ¿no? A través, nosotros los observamos y empieza un proceso de interpretación mental en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Y esa interpretación se da con base ¿en qué? En lo que tenemos en la cabeza, ¿estamos de acuerdo? Se da de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra edad, a nuestro nivel socioeconómico, a nuestro género. Todo esto influye para que nosotros en la cabeza nos podamos formar una imagen, ¿de acuerdo? Las redes sociales, en general Internet y las redes sociales, está lleno de estímulos, ¿están de acuerdo? Hay estímulos en todo momento, hay demasiada información en las redes sociales. Entonces, estamos hablando de que estamos hipercomunicados.
¿Qué es lo que sucede? Que tenemos demasiada información que nos llega de demasiadas fuentes, ¿sí? O sea, tenemos información global, tenemos información en todos los idiomas posibles, tenemos información de fuentes que a veces son reales o que no son reales, ¿de acuerdo? De un mismo tema se genera mucha información, se generan imágenes, se genera demasiado, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos los que navegamos en las redes sociales digitales es que tenemos que estar viendo toda esta información que nos llega constantemente y tenemos que hacer un proceso de selección de esta información, ¿sí? Pero el problema es que dentro de esta información hay muchas cosas que no son reales, ¿están de acuerdo? Hay rumores, hay información que no está sostenida, o sea, realmente, ¿no? Que no está confirmada. Y lo que está sucediendo es lo que pasaba anteriormente con la televisión o con los medios. Si salían los medios, existe, es verdad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estamos hablando de que en general todos, o sea, las sociedades se han burlado de sus políticos, han hablado mal de sus políticos, han puesto apodos a los políticos o han hecho comentarios para deteriorar de pronto la imagen de los políticos o para quejarse. Esto desde nuestros abuelos, nuestros padres, todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Lo que sucede es que los canales que existían anteriormente eran otros. Los canales para transmitir estos rumores o estos apodos de pronto o burlas hacia los políticos, pues eran diferentes a los que hay hoy. El porcentaje de personas que están en Internet es, ¿alguien sabe? Son 46, más o menos 44, 46 millones de usuarios. En México, de 112 millones que somos, o sea, es un poquito menos de la mitad, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales todavía siguen siendo para un núcleo muy pequeño de la sociedad. Porque ahora, el acceso a Internet es una cosa, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo tengo acceso a Internet, pero no necesariamente significa que yo tenga acceso a las redes sociales, porque eso ya es otra cosa, es más sofisticado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estamos hablando que esa información que se da en las redes sociales, muchas veces se queda en las redes sociales. Y hay tres tipos de fenómenos que hemos observado además en esta asociación y Cosmo Ciudadano y que seguramente ustedes habrán observado. El primero, algo que se gesta, información que se gesta en las redes sociales y se queda en las redes sociales. ¿De acuerdo? No trasciende, no traspasa, porque como es de autoconsumo y además es para un grupo en específico, se queda ahí. Ahora, está ese. En las elecciones presidenciales, ¿recuerdan ustedes que de pronto empezaron a decir que, o sea, salió un monito que fue a Estados Unidos y que grabó una tienda de ropa donde supuestamente estaba el nombre de Peña Nieto como comprador de millones de dólares y tal? ¿Se acuerdan? Sí. Unos sí, otros no. Eso no trascendió, o sea, se gestó en las redes y se quedó de pronto en las redes. A lo mejor algún medio lo tomó o algo, pero no explotó, o sea, no llegó a la población en general. Los que no tienen acceso a redes sociales no se dieron cuenta de eso, no se acuerdan. ¿Están de acuerdo con eso? Pues, fenómeno. Se gesta en las redes y se queda en las redes. Segundo fenómeno. Se gesta en las redes y trasciende. ¿Cómo trasciende? Con el binomio de redes sociales, medios de comunicación. Que ese sería el único binomio posible para que una información que se gesta en medios de comunicación, en redes sociales, traspase y se vaya al mundo real. ¿Están de acuerdo? Lo de Paulina Peña, claro. Retweet de Prole, ¿no? Sí. Está más completo y ahí decía un poquito de más, pero se acuerdan de la Prole. Se gesta en redes sociales y parece que se puede quedar en las redes sociales y no pasa así. Los medios de comunicación lo toman, los adversarios políticos lo toman, entonces todo el mundo se entera. Y se entera probablemente tu madre, tu tía, que no son personas que están en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo vieron a través de un medio de comunicación.
Porque ahora resulta que los medios de comunicación están teniendo secciones específicas en donde retratan qué es lo que está pasando en las redes sociales. Tercer fenómeno, va en sentido contrario. Algo que pasa en el mundo real, digo, en el entorno cotidiano, una información, y se va a las redes sociales. Y ahí, ¡pum!, también explota. Estamos de acuerdo de esos tres fenómenos. Y cómo esos tres fenómenos, al fin y al cabo, afectan la imagen de las campañas y de los candidatos. Tenemos Twitter, Facebook, las redes sociales, un canal relativamente democrático en donde todos podemos opinar. ¿Estamos de acuerdo? Todos opinamos y lo que decimos, pues llega a trascender o no llega a trascender. Pero es una manera, es un canal para que se nos forme una imagen de un candidato, de lo que sea. Esto de manera, imagínense, auténtica. Son ustedes que reclaman al político o a alguien porque no están de acuerdo. Y a lo mejor lo hacen de manera como cáustica, ¿no? O agresiva. Entonces es un fenómeno normal. Pero aquí tenemos otro problema. El problema es que de pronto hay adversarios políticos que también le echan, y hay campañas orquestadas en las redes sociales para la imagen de un candidato deteriorarla. Entonces hay que nada más tener cuidado de ser lo suficientemente selectivos con la información. Uno, que consumamos en Internet, y dos, que transmitamos en Internet. Las redes sociales impactan la imagen de las campañas y de los candidatos. Uno, cuando llegan a traspasar la barrera del autoconsumo. Es decir, cuando esa información sale y se ve reflejada en medios de comunicación. Ahí es cuando es más problemático. Ahora, en Internet también hay que considerar que en las redes sociales están los líderes de opinión. ¿De acuerdo? Entonces hay líderes de opinión y medios de comunicación, que ellos, y es esta parte que les digo de traspasar, cuando le llega a un medio de comunicación o a un líder de opinión, y ese líder de opinión lo replica en algún espacio que tenga, ahí es cuando empezamos a tener el problema. El primero que hizo esto de las redes sociales en el mundo, del que se tiene registro, fue Barack Obama. Costos de las redes sociales. Tan solo Barack Obama, en un mes de su campaña en 2008, se gastó $500,000, perdón, sí, bueno, $500,000 en campaña en Facebook. Más o menos para que se den una idea de cuánto cuesta realmente hacer este tipo de campañas. El tema es este. Muchos creemos malamente que hacer campañas en redes sociales es gratis. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, y les voy a dar un dato histórico, saben ustedes que el nombre del presidente Francisco I. Madero, que siempre nos enseñaron en la primaria, que era Francisco Indalecio Madero, ¿no? Siempre nos enseñaron que ese era el nombre. Pues resulta con que no. En realidad el nombre de Francisco I. Madero era Francisco Ignacio Madero. Pero todos en la primaria nos enseñaron que era Francisco Indalecio, ¿no? Y esa era como la cuestión cultural que fuimos aprendiendo incluso de los mismos libros. En realidad el nombre de Indalecio surge justo a través de las redes sociales tradicionales, es decir, de que la gente le apodaba Indalecio a Francisco I. Madero, ¿no? Y de ahí surge esto a partir de los libros de historia. Pero Indalecio, en la época de la presidencia de este personaje, Indalecio era un sinónimo de idiota. De ahí surge, justamente. Entonces, para que se den una idea de cómo de repente, un poco lo que decía Jorge, es muy cierto. O sea, entre la misma población, en el boca a boca, ¿no? Empezamos a comentar un montón de cosas, empezamos a platicar un montón de cosas, y de ahí incluso puede llegar a, pues vaya, hasta los libros de historia, un dato equivocado, ¿no? Entonces, vamos a darnos una idea de todo esto, ¿no? La información de las redes sociales muchas veces se queda en las redes sociales y no trasciende. De hecho, es justamente por eso que nosotros estamos sintiendo hoy por hoy que las elecciones estatales que se van a llevar a cabo este domingo son chiquitas, porque no ha trascendido hasta nosotros. O sea, no nos han llegado cosas como esta. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos medios? Y esa también es una parte bien interesante. Si yo, por ejemplo, siembro una noticia
en Internet y luego esa noticia la retoma, por ejemplo, una revista, para que se den una idea, las puras revistas tienen un impacto en la gente del 22% de la población. Es decir, cuando una revista es publicada, 22% de la población promedio se entera de lo que salió en la revista, ¿no? Pongan ustedes un TV Notas, una noticia de que Adal Ramones se divorció, ¿no? Tanta. Pero si esa nota además surgió en Internet y esa revista lo retoma, ya tienes entonces dos medios de comunicación, ya no solamente uno. Y entonces, cuando haces ese marketing mix que se le llama, ese combo de medios de comunicación, llega hasta un promedio del 50% de la población. Es decir, tienes Internet y tienes revistas, llega hasta el 50% de la población con una misma nota. A ese nivel estamos nosotros ahorita en cuestión de redes sociales. Lo mismo con otros medios. O sea, imaginen ustedes, por ejemplo, la radio. La radio FM, tiene un impacto del 51% de la población. Hay muchísimas personas que escuchan la radio y sobre todo las noticias, pues es prácticamente ya lo único que tenemos de programación en la radio. Bueno, 51%, pero cuando lo combinas con Internet, llega a 70% de la población. Es decir, es impresionante las cifras que aumenta cuando combinas Internet a cuando lo combinas con otro medio de comunicación. Curiosamente, el estado que tiene mayor número de facebookeros, ¿cuál estado creen que sea? Monterrey, Puebla, Distrito Federal. Distrito Federal. Muchos pensaríamos, ¿no? Que es el Distrito Federal. Porque Distrito Federal. uno pensaría que sí, pero no, es Estado de México. Estado de México tiene el 19% de la población de facebookeros, ¿no? Contra el Distrito Federal que tiene solo el 13%. Esa es la razón por la cual, cuando fue el debate de hace 2 años entre Rubiel, Alejandro Encinas, justamente el que comentaba Jorge, esa es la razón por la cual una elección como la del Estado de México sí explota comparada con las elecciones que tenemos ahorita en Baja California. Baja California solamente tiene, que no es tampoco malo, pero es mucho menor, tiene el 5% de la población de facebookeros. Entonces, vaya, esa es justamente la razón por la que una elección como la del Estado de México, que podríamos decir, bueno, pues es una elección local, sí, pero esa explota muchísimo comparada con las elecciones locales que estamos viviendo ahorita. Entonces, también fíjense en eso. Dicen por ahí, a donde fueres, haz lo que vieres. Y esta es una realidad. O sea, si nosotros hacemos una campaña en Hidalgo, por ejemplo, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que Hidalgo tiene 1% de penetración de facebookeros, 1% nacional. Entonces, pues no le metamos tanto ejercicio, tanta fuerza a Facebook y mejor vayámonos por otro tipo de medios, a lo mejor medios más de a pie, más territoriales, etc. Ese es justamente lo que queremos decir en torno al tema de la imagen política.